algunos de sus compañeros, que ya algunos hemos revisado esta parte en forma parcial. Jóvenes, buenas noches. En primer lugar, vamos a continuar con la temática que está programada en la materia. O sea, tendríamos que hablar de las enfermedades glomerulares, ¿no? Antes de eso, como introducción, podríamos decir de que prácticamente, de acuerdo a algunas estadísticas actuales, tanto de Estados Unidos como de Europa, lógicamente, estudios estadísticos evidenciados por biopsia renal dan cuenta de que hasta el año 2021, sobre todo, dentro de estas patologías que afectan al glomérulo renal, tendríamos en primer lugar a la nefropatía por IgA o Berger, enfermedad de Berger, con un 14%, a la glomeruloesclerosis focal y segmentaria con un 8.3% y a la glomerulonefritis membranosa prácticamente con un 11%. Y de estas tres frecuentes causas de glomerulopatías, en un 50% de estas enfermedades encontramos esta histología de estas tres formas de presentación de estas glomerulopatías, y donde prácticamente el síndrome nefrótico, que lo vamos a tocar, sería la forma clínica en que un mayor porcentaje se presenta en este tipo de patologías, donde pues la glomerulonefritis por IgA, más frecuente en jóvenes, ¿no es cierto?, las formas membranosas en adultos, junto con las vasculopatías también, que son más frecuentes en gente de más edad, por encima de los 65 años. Y donde pues prácticamente para el diagnóstico, esto es una cosa que debemos conocerla muy bien, que para el diagnóstico, para el pronóstico, para la evolución y para el tratamiento, lógicamente aquí el pilar es la biopsia renal, como se dice el gold estándar, digamos, en el diagnóstico para estas patologías es la biopsia renal. ¿Sí? Y de acuerdo a su evolución, si queremos intentar una clasificación, podríamos decir que se las puede agrupar por la forma de la evolución clínica que tienen. Vamos a decir de una forma aguda, una forma subaguda y una forma crónica. ¿Sí? En la forma aguda, lógicamente, la clínica que va a acompañar, o el cuadro clínico que acompaña en las formas agudas de glomerulonefritis es bastante significativa o clara, ¿no es cierto?, donde pues la característica va a ser la hematuria, la proteinuria, el edema, la hipertensión arterial e inclusive la insuficiencia o disminución de la función renal. En cambio, en las formas subagudas, prácticamente la clínica ya no es tan clara, digamos así, y por lo tanto puede llevar a errores interpretativos. Lógicamente que si estas formas subagudas se las deja sin un manejo precoz, digamos así, o diagnóstico precoz, pueden progresar al deterioro de la función renal en las siguientes semanas o meses inclusive, y no se encuentra una mejoría clínica. Y la otra serían las formas crónicas de estas enfermedades, las cuales van a evolucionar en meses o años, ¿sí?, que pueden cursar con hematurias de grados variables o episodios de agudización de la hematuria, podríamos decir, con periodos asintomáticos, con una proteinuria que puede ser progresiva a la larga, con una hipertensión y finalmente una insuficiencia renal que va a llevar lógicamente a la cronicidad. ¿Sí?
En cuanto a la parte histológica, podríamos decir, para que simplificar un poco y la mejor comprensión por parte de ustedes, tenemos que se les ha agrupado en dos: las glomerulopatías proliferativas o glomerulonefritis proliferativas. Lógicamente se van a caracterizar por un aumento de la celularidad a nivel de los glomérulos, ¿no? Infiltrados inflamatorios, componentes de radicales, cininas, etcétera. Es la característica de estas formas, como dice su nombre, proliferativas, o sea que van a ir en aumento. Y dentro de ellas tenemos a la glomerulonefritis mesangial por IgA, ¿no? La mesangial por IgM, ¿no? Inmunoglobulines de sus grupos, IgA, IgM. La glomerulonefritis membrano proliferativa, ¿ve? Los nombres ya nos están orientando cuál va a ser la evolución de estas patologías. La otra está la postestreptocócica o también endocapilar difusa. Finalmente, las formas de glomerulonefritis extracapilares, por fuera del capilar glomerular. Y en el segundo grupo de las no proliferativas, o sea que no hay aumento de la celularidad y de otras estructuras a nivel de los glomérulos, sí, tendríamos la glomerulonefritis por cambios mínimos, que es bastante frecuente en los niños. La glomerulonefritis esclerosante focal segmentaria y las formas membranosas o extramembranosas dentro de aquellas que no son tan con un componente inflamatorio, ¿no? Esa sería la característica, que en las formas proliferativas existe un componente inflamatorio muy marcado. En cambio, en las no proliferativas, como lo dice su nombre, puede ser un proceso más larvado que va progresando en mucho tiempo, pero que a veces indefectiblemente va a llevar a la insuficiencia renal. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, pues con esta pequeña introducción para ubicarnos un poquito mejor de lo que vamos a hablar. Adelante, por favor, Marco Antonio. Y como lo dice acá, resaltado que estas patologías son bastante diferentes o heterogéneas, ¿sí? En sus formas de presentación. Y lógicamente, tanto con un componente inflamatorio o no inflamatorio marcado, que va a llevar a la lesión en este caso, del glomérulo, que es la unidad que se encarga de la parte de la nefrona del filtrado, ¿no es cierto? Y donde pues prácticamente, si nos fijamos en el enunciado que dice la lesión fundamental de estas enfermedades es la alteración de la permeabilidad y selectividad del glomérulo, que como consecuencia de esas lesiones o afectación va a llevar a que empiece a aparecer, pasar por el filtrado sangre o proteínas, ¿no es cierto? O sea, hematuria y proteinuria. Prácticamente, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué lugar de la afectación? Justamente de la membrana basal glomerular, comprendiendo a todo, ¿no? El endotelio de los capilares glomerulares, la membrana basal propiamente dicha y el epitelio, o sea, las células epiteliales de la capa externa de la membrana basal o del glomérulo, si quieren ustedes, o de los vasos glomerulares. ¿Sí? La siguiente, por favor. Otra clasificación, digamos así, o división que podemos tener es esta, de aquellas glomerulopatías llamadas primarias, donde prácticamente la lesión se desarrolla directamente en el riñón, en el glomérulo en este caso, ¿sí? Donde no existe una patología sistémica que sea la que esté afectando, sino directamente el afectado
es el tejido renal, en este caso el glomérulo, y por eso se las denomina como glomerulopatías primarias. Y las secundarias, lógicamente, que se desarrollan dentro del contexto de una enfermedad sistémica o crónica, si quieren, o de otros órganos que repercuten a nivel renal, como por ejemplo ahí tienen ustedes a la diabetes mellitus, a el lupus, algunos cánceres y algunas vasculopatías con un componente autoinmune en muchos de los casos, ¿sí? Esto también nos hace pensar de que infecciones, por ejemplo, por algunos agentes tóxicos, fármacos, etcétera, podrían ser los causantes de estas formas secundarias de afectación del glomérulo, ¿no? Entonces, prácticamente, por ejemplo, ahí mencionamos a la glomerulosclerosis focal segmentaria, muy asociada, por ejemplo, a los pacientes dislipidémicos obesos, ¿sí? Entonces tendríamos estas dos formas, una forma primaria y una forma secundaria. Desde luego, ¿para qué interesaría esta división? En que prácticamente en la secundaria, sobre todo, eh, para el tratamiento, lógicamente tenemos que ir a tratar la causa, ¿no? O sea, la enfermedad de base que tiene el paciente a nivel sistémico. Por ejemplo, si es un cardiópata, si es un diabético, entonces tenemos que enfocar primero, orientar nuestro manejo directamente a esta causa, porque como vamos a ver seguramente en las siguientes sesiones, por ejemplo, el síndrome cardiorrenal se va a presentar justamente en pacientes en los cuales hay un déficit de la función cardíaca, ¿no? En los pacientes que tienen un cierto grado 2 a 3 de insuficiencia cardíaca, el compromiso renal se va a dar a veces de esta forma, ¿sí? Entonces, en estas formas secundarias, aparte de manejar, digamos, la parte renal misma, tenemos que enfocarnos también en el mejor control y tratamiento de la enfermedad de base. La siguiente. Hace un momento decíamos que se las puede catalogar por la forma, por la presentación clínica que tienen, que hemos dicho una forma aguda, subaguda y una forma clínica. Y lógicamente, la segunda parte, la histología que presenta en la biopsia la estructura del parénquima renal, en este caso la afectación, ¿no? Y el estudio, digieren histopatológico o anatomopatológico de la biopsia renal contempla estas tres evaluaciones, ¿no? Someter la biopsia a una microscopía óptica, a una otra herramienta muy útil, la inmunofluorescencia, y finalmente la microscopía electrónica. Como seguramente ya la doctora Avilés tal vez les ha adelantado, en nuestro medio, hasta hace muy poco tiempo, digamos así, unos 3, 4 o 5 años, solamente teníamos opción de hacer la microscopía electrónica o óptica, perdón, ¿no? No teníamos ningún laboratorio de patología que haga inmunofluorescencia y peor aún microscopía electrónica. Creo que en el país hasta ahora no hay ni un microscopio electrónico, ¿sí? Lo que estamos simple se tiene ahora, por lo menos ya es además en 3 o 4 centros la posibilidad de hacer el estudio de inmunofluorescencia en estos pacientes con estas patologías. ¿Sí? Adelante. Bien. ¿Para qué nos es útil la microscopía óptica? Justamente para, como dice ahí, para determinar el patrón. O sea, ¿cuál de estas estructuras que componen el glomérulo es la que está afectada? ¿Es la cápsula?
son los vasos glomerulares, es el mesangio, es la pared del capilar glomerular. En otras palabras, prácticamente estamos hablando de la afectación de la membrana basal que está compuesta por esa pared capilar, por el mesangio y los vasos arteriolares o capilares, ¿no es cierto? Y al medio de ellos tenemos a la membrana basal propiamente dicha. Seguramente vamos a ver algún diagrama de la estructura, o ya han visto la estructura histológica, digamos así, microscopía óptica de lo que es la membrana basal. La siguiente, por favor. Y aquí, si quieren así, una especie no de estadiaje, sino también para poder diferenciar algunas de estas patologías glomerulares. Y como van viendo ustedes, fíjense que la agresión, no todas ellas afectan de la misma forma, ¿sí? Y ahí tenemos lesiones que pueden ser en forma difusa, como dice ahí, que afectan varios glomérulos, o en forma focal o localizada, digamos así, que solamente algunos glomérulos son afectados. O también pueden ser partes del glomérulo. O sea, una parte, por ahí tenemos la glomerulosclerosis focal segmentaria, dice, ¿no? Ahí está, una parte del glomérulo es la afectada. O finalmente difusas, como dice aún adelante, o globales también, que se utiliza estos términos. Luego, las lesiones, de acuerdo a lo que ya hemos visto antes, hemos visto que pueden ser con proceso inflamatorio agudo, o sea, estos se van a caracterizar por esa hipercelularidad de infiltrados inflamatorios, cininas, etcétera, que van a caracterizar la presentación clínica de algunas glomerulopatías, como ya hemos mencionado al comienzo, y otras prácticamente que van a ser más de tipo inflamatorio inclusive, ¿no? Pero dependiendo mucho del grado y del tiempo de evolución en el cual se ha desarrollado la agresión, ¿sí? Finalmente, una lesión que lamentablemente es muy, como les diría, de mal pronóstico para el paciente o para el tejido renal, es el encontrar el tejido fibrosado ya a nivel de los glomérulos. Sí. Perdón un momentito. Perdón por la interrupción. Bien, la siguiente, por favor. Esta segunda herramienta que es la inmunofluorescencia, ¿no? Entonces, es como una especie de tinción donde se va a utilizar estas sustancias que con cambios de intensidad de luz y demás se hacen algunas sustancias fluorescentes, ¿no? Y en este caso, estas sustancias se unen a algunos anticuerpos y por la morfología, por la estructura o la disposición que adoptan en las diferentes componentes del glomérulo, se los puede caracterizar de qué tipo de inmunoglobulina es la que está depositándose a ese nivel. Sabemos que en estos pacientes o en estas patologías, el componente inmunitario es, digamos así, uno de los más frecuentes, ¿no es cierto? Ahí tenemos los depósitos que podemos encontrar de inmunoglobulina G, la A, la M, inclusive algunas fracciones del complemento, como es, en este caso se menciona el complemento, la fracción del complemento 3, 4, la C1Q, la CL50, etc., y otros componentes que podemos encontrarlos también gracias a la predisposición y a la caracterización
que adquieren al someter a una sustancia inmunofluorescente estos anticuerpos, o estas inmunoglobulinas, mejor dicho. Muy bien. Los patrones, como dice ahí, forman ser en una forma de línea, o sea, una línea continua, o en forma así granular, como si fuese un punteado. A ver, la siguiente. Bueno, todavía no estamos aquí viendo las imágenes. Bueno, mañana esperemos que podamos mostrar las imágenes de inmunofluorescencia, igual que las de microscopía electrónica. Lamentablemente, esta herramienta no la tenemos disponible en nuestro medio y creo que tampoco en el país. Pero sin embargo, pues ya nos estamos acostumbrando a que muchos de los textos ya nos manden microfotografías electrónicas que nos muestra ya mucho más al detalle, digamos así, que los que no es visualizado ni por la microscopía electrónica ni tampoco por la inmunofluorescencia. Entonces acá vemos que es una herramienta mucho más útil y donde vamos a ver el diámetro, digamos así, el engrosamiento o adelgazamiento de unas estructuras, en este caso referido sobre todo a la membrana basal del glomérulo, ¿no? Si esta ha sido, por ejemplo, no duplicada, sino dando esa impresión de haberse dividido en dos capas por el grado de infiltración que tienen al medio, ¿no es cierto? Que las puede separar, esas dos capas periféricas que tiene, ¿no? Donde están estas componentes proteínicos en algunos casos y en los otros lados son tejido colágeno. Y al medio están estos, los polietilenglucanos, ¿no es cierto? Que es la capa media, digamos así, de la membrana basal, que seguramente ya les ha explicado la doctora Avilés. Bien. Y aquí vemos la pérdida, digamos así, que es más fácil de identificar en la estructura de la membrana basal, en la capa epitelial o la parte externa, digamos, de la membrana basal, que va a dar lógicamente al espacio de Bowman, ¿no? Al espacio urinario que se llama también, donde va a caer el filtrado que atraviesa esta membrana basal. Y es la pérdida de esta capa externa o el borramiento de estos podocitos o pedicelos que tienen como prolongaciones estas células podocíticas, ¿no? Entonces, lógicamente, como dice acá el enunciado, pues la microscopía electrónica es sobre todo básica para definir en el caso de las glomerulopatías primarias. No sabemos la causa, ¿no? Entonces la causa no es como en las secundarias, que sabemos que es secundaria a una enfermedad de base. Entonces no hubiera mucho problema. Pero sí en las primarias para definir. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Aquí unas gráficas así bastante simples, ¿no? Para hacer de cuenta. Y este es un dato que no pueden dejar de lado, jóvenes. Prácticamente aquí tenemos dos consecuencias de la afectación glomerular, o sea, de la afectación de la barrera glomerular, o sea, la membrana basal y la capa endotelial, etc. La presencia de proteínas. Y como ven en el frasco de la izquierda, un frasco lleno de una espuma blanquecina. Y cuando se ha sometido la tira reactiva a esa orina con bastante espuma, como vemos ahí, vemos que se tiñe de ese color celeste. En la tira reactiva eso nos está indicando la presencia de proteínas. Y algunas de ellas tienen una subdivisión además, donde nos indican si es albúmina o son las otras proteínas, como son, por ejemplo, las globulinas, que felizmente, bueno, no son en mucha cantidad, pero la mayor de las veces esta espuma que vemos ahí es albúmina.
seguramente muchos de ustedes han debido fijarse que inclusive en la orina que emiten a cualquier hora del día, si quieren, o más de todo después de un esfuerzo físico, después de un estado febril, después de un reposo prolongado, por ejemplo, en la mañana han debido ver que al miccionar se forma un poco de espuma en la superficie, ¿no? En este caso, en el baño, ¿no es cierto? Pero no pasa ni un minuto y esa espuma desaparece. Entonces, la cantidad de albúmina que se está eliminando es mínima. Normalmente eliminamos hasta, ¿no?, en 24 horas en una función o un riñón normal de proteinuria, o sea, cantidades mínimas. Y a la derecha el otro ejemplo, la presencia de sangre, ¿no?, en la orina, hematuria. Entonces, estos dos datos, jóvenes, la presencia de esa orina o de proteinuria, con esa característica de esa espuma que se presenta en la orina, y la presencia de sangre, son los datos casi, digamos así, patognomónicos de que el paciente está cursando con una glomerulonefritis. ¿Entiende? Entonces, hematuria y proteinuria. Y de entre los dos, el que más relevancia tiene para nosotros es la proteinuria. Siempre estamos mencionando a sus compañeros en las prácticas que no se olviden de que una orina que presenta proteinuria no es un dato muy bueno para el paciente. ¿Por qué? Porque presencia de proteínas en la orina o de esa espuma, si quieren, y más aún si medimos cuánto se está perdiendo, es un dato de una agresión ya muy importante del glomérulo o de la membrana basal. No se olviden de eso. O sea que al interpretar un examen de orina, un sedimento urinario, ¿no es cierto?, han pedido un examen de orina a cualquier paciente, y si en el informe dice presencia de proteínas, una cruz, dos cruces, hay que parar las orejas, porque eso ya nos está advirtiendo que hay un problema a nivel renal, en este caso una glomerulonefritis casi con seguridad. Ahora ya de ahí empieza nuestra búsqueda, ¿no? Es un proceso agudo, crónico, primario, secundario, de agudo, crónico, etcétera, etcétera, que vamos a tener que ir estudiando. En cuanto a la presencia de la sangre, no nos olvidemos también que, sobre todo si en ese examen de orina nos dicen que hay presencia de glóbulos rojos en la orina, pero si nos dicen que hay glóbulos rojos que están deformados, crenados, dismórficos, dice, ¿no?, con una morfología alterada, casi con seguridad es una glomerulonefritis. Otro dato importante. Pero si nos dice que en el informe que los glóbulos rojos son glóbulos rojos normales, pero en mucha cantidad, ese sangrado, esa hematuria, como digamos así, no es de origen glomerular, es de la vía excretora. Puede ser inclusive del túbulo, ¿no? Pero más que todo es de la vía excretora. Papilas renales, cálices menores, pelvis, ureteres, vejiga, uretra, pueden ser los lugares de donde hay ese sangrado, ¿no? Diferente del sangrado que estamos haciendo en cuanto a la presencia de glóbulos rojos normales o presencia de glóbulos rojos dismórficos. Y otro dato que algunos consideran también junto con la hematuria y la proteinuria es la presencia de cilindros eritrocitarios o de glóbulos rojos como otro dato patognomónico de una glomerulonefritis. Esa es la relevancia que ustedes no tienen que tomar en cuenta de un paciente cuando evalúan un informe o la interpretación de un examen simple de orina. La presencia de sangre y la presencia de proteínas.
Ya después vienen los otros componentes que también son importantes. Pero en lo que estamos revisando en relación a las glomerulopatías, hematuria y proteinuria, jóvenes. La siguiente. Bien, acá hablamos una forma de presentación. Hablamos de la presencia de sangre, una hematuria asintomática. Su nombre lo está diciendo. No existe sintomatología clínica y se refiere a que normalmente en el examen microscópico celular de un examen de orina se reporta, ¿no es cierto?, la presencia de bacterias, proteínas, pH, densidad, osmolaridad, etcétera, etcétera. Aquí también la presencia de glóbulos blancos, rojos, etcétera, pero lo que tenemos que interpretar muy bien es, primero, qué tipo de glóbulo rojo es y su cantidad. Y fíjense ustedes que la cantidad máxima que se acepta son hasta 3 glóbulos rojos por campo, por gran campo, o de gran aumento, como decimos, en el examen microscópico. Y cuando ya hay un poquito más, ya la orina a simple vista ya toma el color rojo, ¿no? Y si es una orina de color rojo, o sea, sangre oxigenada, pues es un sangrado activo. Pero si toma el aspecto marrón, o sea, como un café, color café, una orina bastante oscura, puede ser que es una hematuria ya de buen rato, ¿no? Donde ya la hemoglobina se ha reducido y por eso tiene ese color oscuro o marrón, esa muestra de orina, ¿no? Y lo más importante, como dice ahí, sin coágulos y con un paciente con función renal normal. Esto lo podemos tener cualquiera de nosotros. En algunas situaciones no es raro de encontrar, por ejemplo, actividad física, la fiebre, la deshidratación, el esfuerzo físico. Podemos tener un poquito más de presencia de glóbulos rojos en la muestra de orina, pero como dice ahí, asintomática y transitoria. ¿Bien? Y como lo dice ahí, más que todo, la presencia de sangre en la orina, como ven ustedes, hasta un 80%, la causa es urológica, por presencia de cálculos en diferentes lugares, a nivel renal, a nivel vesicular, en el uréter, etc. Una inflamación prostática o un tumor renal, ¿sí? Aquí vale la pena, tal vez, para no olvidarnos, un dato importante, jóvenes, en cuanto a la presencia de sangre en un paciente de edad, o sea, para encima de los 60 años, una hematuria, como se dice, intempestiva. El paciente mayor de edad va al baño y hace pipí en la mañana y resulta que habla y dice, he visto mi orina con sangre. Lamentablemente eso a veces no es un dato muy bueno, porque en la mayoría de los casos esa hematuria así, digamos, espontánea o por primera vez y demás de un día para otro, es muy sugerente de una lesión maligna, un cáncer, digamos así, de la vejiga. El viejito no siente nada ni nada y de repente va al baño y orina con sangre. ¿Sí? Ese es un dato muy sospechoso de un posible problema neoplásico a nivel de la vejiga. No se olviden de eso. Y aquí resaltando lo que ya habíamos mencionado. Presencia de cilindros hemáticos o eritrocitarios, de glóbulos rojos con morfología alterada, igual glomerulonefritis. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes o glomerulopatías más frecuentes que cursan con una hematuria que no produce ninguna molestia? Ahí está la enfermedad de membrana basal delgada,
¿sí? Este tipo histológico se da en algunos grupos familiares, donde prácticamente uno de los padres es el que hereda a los hijos un gen donde pues la membrana basal no está muy bien desarrollada y es una membrana muy delgada que fácilmente ante un aumento de presión, por ejemplo, puede dejar escapar un poco de glóbulos rojos a la orina, ¿sí? No es raro encontrar grupos familiares que en forma intermitente presentan episodios de hematurias asintomáticas y que remiten en forma espontánea, ¿ya? Como les digo, hay un antecedente hereditario ahí. En la IgA o enfermedad de Berger es una patología o glomerulopatía que encontramos más en la población pediátrica, ¿no? Es la más frecuente. Generalmente, a veces cursando con un síndrome nefrítico, que seguramente ya lo vamos a mencionar después. La enfermedad drepanocytítica también en algunas situaciones puede ser en forma intermitente, cuando hay alguna actividad, sobre todo, cursar con una hematuria asintomática. Y como dice el enunciado, prácticamente si son episodios intermitentes de una hematuria asintomática, no de magnitud y que remite en forma espontánea, generalmente no justifica, digamos, hacer mayores procedimientos y solamente es la observación, mientras la función renal esté normal. Esa es la idea. Siguiente. Vamos al otro lado, a la proteinuria. ¿Sí? O sea, es esa proteinuria donde la pérdida de proteínas por la orina no llega a ese rango nefrótico, que son más de 3,5 gramos de proteínas que se pierden en una orina colectada en 24 horas. Hace un momento les dijimos que la cantidad normal, aquí está, ¿no? De 150 miligramos es la cantidad de proteínas que se puede perder normalmente en 24 horas, de 30 a 150 miligramos en 24 horas, como una proteinuria, digamos, fisiológica, digamos así, ¿ya? Pero si esta sobrepasa esa cantidad de los 150 miligramos y que puede llegar a esos 3 gramos o más, lógicamente ya es una proteinuria masiva, digamos así, o severa, lo que caracteriza sobre todo al síndrome nefrótico, ¿sí? Proteinuria, no se olviden, síndrome nefrótico, lesión severa a nivel del glomérulo, la presencia de proteínas en la orina. Estamos repitiendo, porque eso no tienen que dejar pasar por alto. En su práctica futura clínica que van a tener, no tienen que descuidarse de ese aspecto al interpretar un examen de orina, ¿sí? Ahora, normalmente en la actualidad se usa bastante el cociente albúmina o proteinuria creatinina, ¿sí? Y donde vemos que pues la proteinuria que se va a perder son cantidades mínimas, menos de 200 miligramos, ahí visto, 150 miligramos, o que puede llegar hasta un rango de 3 gramos, ¿sí? Por 1 gramo de creatinina. Ya son datos que nos están hablando de un compromiso muy severo a nivel del glomérulo, sobre todo, ¿no? Y ahí están las causas. La glomerulosclerosis segmentaria focal, la nefropatía membranosa, ¿sí? Y muchas de ellas, en algunos casos, como una complicación de la diabetes, de la afectación o de la agresión renal en la diabetes mellitus, que puede llegar hasta un rango nefrótico fácilmente en esos pacientes diabéticos. Siguiente.
Y esta es la característica o si quieren ustedes, la definición o el diagnóstico del síndrome nefrótico. Proteinuria mayor a 3 gramos o 3 gramos y medio, si quieren. Algunos textos dan hasta 3 gramos y medio en 24 horas, en una orina colectada durante 24 horas. Baja de albúmina, hipoalbuminemia. Claro, si se está perdiendo la albúmina por la orina, va a haber hipoalbuminemia menor. Algunos dan de 2.5 hasta 3.5. Menor de eso, ya consideran como hipoalbuminemia a nivel plasmático. Y la parte clínica, también con el edema, ¿no? Aunque este edema, seguramente muchos de ustedes están diciendo, claro, si está perdiendo proteínas por la orina, está con una hipoalbuminemia. Y si hay hipoalbuminemia, disminuye la presión coloidosmótica o oncótica del plasma y por lo tanto predomina la presión hidrostática dentro de los vasos sanguíneos y aumenta la salida de líquidos al intersticio, ¿no es cierto? Y eso es el edema. Pero en estos pacientes no siempre esto es tan así. La mayoría de las veces se debe a qué? A que como hay una depresión de albúmina, la presión arterial también va a disminuir. Por lo tanto, habría más liberación o producción, si quieren, de aldosterona, que aumentaría la retención, aumentaría la reabsorción de sodio y, lógicamente, de agua, aumentando el edema. Como verán, no es solamente por la hipoalbuminemia el edema que se produce o se observa en estos pacientes. En cuanto a la hipercolesterolemia y la lipiduria, esto se entiende por qué. Porque al haber una pérdida tan grande de proteínas, el hígado trata de sintetizar más albúmina o de generar más albúmina, y en ese tren también se estimula la producción de colesteroles o derivados del colesterol, ¿no? Fosfolípidos y demás, que llevan a esa hiperlipidemia y lipiduria en estos pacientes, ¿sí? Ese es digamos así, la definición, digamos, o concepto de síndrome nefrótico. Entonces aquí nos damos cuenta de que el diagnóstico de síndrome nefrótico no es solamente clínico, sino también laboratorial. Y las complicaciones, lógicamente, al perderse tanta proteína por la orina, ¿qué se está perdiendo? La materia prima para la formación ¿de qué? De los anticuerpos. Por lo tanto, mayor riesgo de infecciones en estos pacientes que se convierten en pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Y las infecciones oportunistas están rondándoles. La hipercoagulabilidad, ¿por qué? Porque como se pierden estas proteínas, también se están perdiendo las proteínas que tienen que ver con la coagulación, sobre todo el fibrinógeno y otras proteínas que tienen que ver con la coagulación sanguínea, se van perdiendo, ¿sí? Y lógicamente el proceso de la hiperlipidemia, ¿qué va a dar lugar? A la arteriosclerosis, ¿no es cierto? Otra característica. Y entre estas causas de pérdida de este síndrome nefrótico o que se instale un síndrome nefrótico, ahí están. Dentro de las primarias está glomerulonefritis de cambios mínimos, ¿sí? Que muchas de ellas están en gente joven, ¿sí? A veces en niños, pero también se presenta en adultos, y lógicamente la glomerulosclerosis focal y segmentaria dentro de las glomerulopatías primarias. Y en las secundarias, la diabetes. La diabetes. Evidentemente la amiloidosis, el mieloma múltiple nos pueden llevar a estas situaciones, pero dentro de las secundarias, la diabetes. Como seguramente ya saben, ¿no? Que la primera causa de insuficiencia renal crónica al momento en todo el mundo y en nuestro medio es la diabetes. Y ahí está una complicación más
a la cual va a dar lugar la presencia de una diabetes mal controlada en un paciente, a evolucionar a un síndrome nefrótico. ¿Sí? Vamos, la siguiente. A su contraparte, digamos así, tenemos el síndrome nefrítico. Este cuadro, esta glomerulopatía que cursa con, hemos dicho, con un proceso inflamatorio importante, como decía ahí un momento, proliferativa del momento, y donde pues en la microscopía vamos a tener la presencia de hematuria con esos glóbulos rojos dismórficos, cilindros hemáticos, hipertensión arterial. Una característica que también diferencia al síndrome nefrítico del nefrótico es la disminución de la tasa de filtrado glomerular. En el síndrome nefrótico, todavía hasta grados muy avanzados del síndrome nefrótico, la función renal todavía se mantiene y la filtración se mantiene. En cambio, acá en el síndrome nefrítico es una caída brusca de la función renal, o aguda si quieren, de la función renal, que puede acompañarse de proteinuria, sí, pero no en los grados nefróticos, menos, ¿no? 1,5 gramos, 2 gramos, etcétera, pero no llega la proteinuria a un rango nefrótico. Y lógicamente el edema secundario a esa retención de volumen que se está produciendo, y la hipertensión. Ahí tenemos las formas clínicas de presentación de estas glomerulopatías, la postestreptocócica o postinfecciosa que se llama, patologías, ahí está, la endocarditis bacteriana, abscesos, ¿sí? Un paciente con sepsis, por ejemplo, no podemos descartar los pacientes quemados, ¿sí? Pacientes quemados, ahí está la nefritis lúpica, en una situación de actividad o crisis de la enfermedad lúpica, ¿no? O activación de la enfermedad, una complicación que hacen estos pacientes es un síndrome nefrítico en muchos de ellos. Y las vasculopatías, ¿no? Algunas vasculopatías de causa autoinmune, ¿no? Ahí tenemos las púrpuras, las vasculopatías con un componente autoinmune bastante frecuentes, que no son raras, ¿sí? Y lo que está remarcado acá, fíjense ustedes, la evolución rápidamente progresiva en días o semanas, ¿sí? Hacia una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y fíjense la complicación final, la insuficiencia renal crónica. Este dato es lo que ustedes también tienen que tomar en cuenta, porque muchas de esta afectación glomerular se da en gente joven como ustedes. ¿No? La siguiente. La parte clínica, que ya la hemos mencionado. En el síndrome nefrótico, pues el edema con fobia positiva, una orina macroscópicamente a simple vista con mucha espuma, la hipertensión arterial y la sobrecarga de volumen. Esto en la parte clínica, en lo que hace al síndrome nefrótico. En cambio, en el síndrome nefrítico, fíjense ustedes, oligoanuria por esa caída brusca de la función renal, ¿no? La filtración glomerular, y como cae esa función, no hay buena depuración y se acumulan esas toxinas urémicas que llamamos, y algunos pacientitos, porque esto no es raro de ver en los niños, el síndrome urémico, ¿no? Caracterizado por náuseas, vómitos, disneas, dolor de cabeza, falta de apetito, hipertensión, anasarca, fíjense, ese grado de edema generalizado que llegan a alcanzar algunos de estos pacientes que cursan con un síndrome nefrítico. Estos exantemas no son raros de ser vistos en algunos pacientes, sobre todo secundarios a procesos infecciosos. ¿Sí? Aparecen estos exantemas, la fiebre,
o la afectación pulmorrenal, que también, como es el good pasture, ¿no es cierto? Afectación no solamente a nivel renal, sino también a nivel pulmonar. Mucho de esto lo hemos visto cuando, y deben saberlo. ¿Hay alguno que pueda decir? ¿Se anima? Un síndrome pulmorrenal. ¿Cuándo hemos visto una afectación de esa forma? ¿Alguien? Carlos Antonio, a los chicos del grupo, sobre todo, ¿nadie? No está bien, pues, jóvenes. Esta situación de la afectación pulmorrenal o renopulmonar, si quieren, inclusive con afectación cardíaca además, se lo hemos pasado en estos pacientes que han sufrido ese distrés respiratorio agudo durante el COVID. Son los pacientes que han llegado a terapia intensiva. Ahí están. Muchos de ellos han hecho un síndrome nefrítico, que inclusive, aún usando terapia sustitutiva, no se los ha podido compensar, no se ha podido mejorar esa situación clínica y muchos de ellos han fallecido. Fíjense entonces cómo tenemos que tener cuidado con el manejo, el reconocimiento precoz, ¿no? Como han visto, si no hacemos eso, rápidamente esto puede llevar a la cronicidad del problema y a la pérdida de la función renal. Y ahí abajo está infecciones de vías aéreas superiores reciente, una faringitis, amigdalitis, odontitis, otitis, etcétera, etcétera, una infección cutánea que puede ingresar por ahí algunos estreptococos que tienen trofismo, digamos así, por el tejido renal o por las válvulas cardíacas, ¿no? La fiebre reumática, por ejemplo, ¿sí? Que afecta a estos tejidos, ¿sí? Muchos medicamentos, ¿no? Que algunos lo llamamos nefrotóxicos inclusive, y que cada vez la lista de estos fármacos va en aumento. Ni qué decir de ¿cómo se llama? De estas terapias naturales, como dicen, o herbolarias, esa medicina herbolaria china que todo el mundo busca a veces, también son causa de que puedan evolucionar con esta agresión, ¿no? Ahí están, creo que están algunos que ginkgo bilobas, etcétera, etcétera, no sé qué otras hierbas más que venden ahora, ¿no? Que son de mucho riesgo para muchos pacientes. Un grupo de fármacos muy conocidos de todos, el grupo de los antiinflamatorios. Y algunas neoplasias, el Hodgkin, ¿no? El linfomas de Hodgkin, cáncer de pulmón, mama y colon, y hay otros más, ¿no? Pero citando solamente a los más frecuentes como causa de agresión renal, ¿no? La mayoría de ellos, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, sí, una característica es el ataque a nivel del túbulo y del intersticio renal, y que lógicamente pueden evolucionar clínicamente el paciente con un síndrome nefrítico. ¿Sí? Vamos, la siguiente. Bien. Ahí está lo que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer. Si se fijan ustedes, no son exámenes complejos. Un simple examen de orina a nivel sanguíneo. Si quieren, pueden medir también la creatinina tanto en plasma como en orina, no hay problema, una creatinuria, pero más urgente es medir la creatinina en sangre, el nitrógeno ureico o no, la urea, si quieren, medir la cantidad de proteínas en plasma, un cultivo, si consideramos que hay de por medio un posible foco infeccioso, sobre todo a nivel del tracto urinario, una ecografía renal,
para ver la imagen que podemos ver así macroscópicamente, o sea, la foto de una ecografía de un riñón, ¿no es cierto? Vamos. Y ahí está la simplicidad de estas evaluaciones, ¿no? El examen simple de orina. Ahí vemos esas placas que vemos en esa imagen derecha, cilindros hialinos, cilindros granulosos, el que también encontramos en una lesión severa es el cilindro serio, que es la imagen C, creo que es sí, la C, y la D, ahí está un cilindro eritrocitario. ¿Típico de qué? De una glomerulonefritis aguda. Así, sí. Y si pudiéramos, ¿cómo se llama? Desestructurar ese cilindro, seguramente encontraríamos que todos los glóbulos o la mayoría de ellos están deformados, destruidos, ¿no? Atípicos, etcétera, etcétera, característico de que ese glóbulo rojo al pasar por la membrana basal que está afectada se ha deformado, se ha destruido inclusive y formando estos cilindros, ¿no? Entonces ahí vemos que la práctica simple, miren, con un examen simple de orina. Y aquí en los cuadritos que nos muestran son todo lo que podemos medir con esas tiras reactivas que ven arriba al introducirlas en una muestra de orina y comparar con la coloración que adquieren cada uno de ellos. Van a adquirir diferentes colores para decirnos aquí hay presencia de proteínas, de glucosa, de glóbulos blancos, de estereasa bacteriana, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros componentes también que se pueden medir, el pH, por ejemplo, ¿no? La presencia de proteínas, etcétera, que se pueden medir con estas tiras reactivas. La siguiente, un repaso simple, ¿sí? Un control de la función renal así rápidamente, midiendo la tasa de filtrado y la concentración de la creatinina como un marcador, digamos así, aunque no muy fiable y muy tardío de lo que es la creatinina en plasma. Y ahí están los valores, ¿no? De 0,5 a 1,3 en el varón y de 0,3 a 1,1 en la mujer miligramos por decilitro. Y lógicamente, si estos parámetros consideramos normales, fíjense, así como dice, mide indirectamente la tasa de filtrado. Esto, por ejemplo, vamos rápido a un ejemplo. Si la creatinina de esa persona está mostrándonos que tiene una creatinina de 1 o 1,2 miligramos por decilitro, eso significa que está dentro del rango. Y si está dentro del rango, significa que la tasa de filtrado está por encima de él, ¿no? Al 100%, si quiere. Pero si, por ejemplo, subiera a una creatinina de 1,5, ¿qué nos estaría indicando? ¿Hay alguno que quiere contestar? Nada. Nada de nada. Nadie se atreve. Estuviéramos indirectamente pensando que ya la tasa de filtrado está comprometida y ya no es ese 100% que decíamos, sino hasta puede ser que ha disminuido hasta un 25%. Así, un valor aproximado. Por eso dice, mide indirectamente la tasa de filtrado. Lo más específico es ir a medir la tasa de filtrado, ¿no es cierto? Con esas diferentes ecuaciones que tenemos ahora. El nitrógeno ureico, igualmente, otro marcador que no es muy fiable porque se reabsorbe y se secreta de nuevo. Su síntesis, su producción no es estable, puede variar en diferentes horas del día, por lo tanto es un indicador no muy fiable, digamos así, de la función renal. ¿Sí? Como dice ahí ese enunciado, podría estarnos indicando si es un cuadro agudo o no. Y si vemos ahí ese aspecto de esa orina que ve prácticamente hemática, ¿no? Un sangrado que seguramente es macroscópico,
de una muestra de orina. Puede ser de vía urinaria excretora sobre todo, pelvis, ureteres, vejiga o uretra. Siguiente. Lo que mencionábamos ya hace un momento, ¿no es cierto? En gramos. 80 dice acá, generalmente se da desde 30 hasta 150 miligramos. No vamos a pelearnos por eso. ¿Sí? En una orina de 24 horas, normalmente, si la función glomerular está conservada, esa es la cantidad de proteínas que pues, se puede encontrar en una orina de 24 horas. Y donde dice que el 30% del componente es albúmina, 30% son globulinas y este 40% proteínas tisulares. Ahí menciona la proteína de Tam-Horsfall. ¿Alguno me puede decir de dónde se sintetiza esta proteína? La proteína de Tam-Horsfall. Tiene otro nombre también, la uromodulina. ¿Alguien puede decir? En las células del túbulo contorneado distal. Exactamente. Es una proteína producida por las células epiteliales del túbulo contorneado proximal. Y normalmente esta producción de o secreción de esta proteína puede aumentar en un proceso inflamatorio, pero normalmente hay una producción normal. Y prácticamente esos cilindros que hemos visto hace un momento, esas placas al microscopio óptico, son cilindros que se han formado gracias a que, digamos, el armazón de esos cilindros lo conforma esta proteína de Tan-Horsfall, a la cual se adhieren estos componentes celulares, bacterianos, etcétera, etcétera, y forman esos cilindros. ¿Sí? Por lo tanto, la presencia de esa proteína de Tan-Horsfall en algunas situaciones que nos indica que es en una cantidad significativa, ¿qué nos está indicando? Agresión del túbulo contorneado proximal, o sea, puede ser inclusive que quiera hacer una necrosis tubular aguda, porque la necrosis tubular aguda, como ya debéis saber, se produce más por agresión a esta porción del túbulo contorneado, ¿no? La siguiente. Bueno, esto ya lo conocemos, ¿no? Cuando vamos a pedir un cultivo de orina, lógicamente ante una infección y ante tal vez una terapia antimicrobiana, sobre todo por el hecho de que muchos de los agentes patógenos, bacterianos, etcétera, que infectan el tracto urinario ya son resistentes, digamos así, a muchos antimicrobianos que podríamos usar y lógicamente nos obliga a hacer un urocultivo en muchos de los casos. Siguiente. Esta es una imagen que la podemos un poquito analizar, aunque seguramente con la doctora Avilés han debido revisarlo. Arriba tenemos la ecografía, en este caso, de un riñón derecho normal, porque encima de ahí, del riñón, tenemos al hígado. Y lo que tienen que observar, jóvenes y también a los chicos del grupo, fíjense la coloración, o perdón, el color más oscuro que tiene el parénquima renal, es como un anillo. Y en una parte al centro, la parte más clara así, que es la parte excretora, la pelvis, cálices renales, ahí está en la parte central, una coloración mucho más clara. Entonces, ecográficamente, ¿cómo describe eso el radiólogo, el ecografista? Nos dice hiperecogenicidad en la parte central y un parénquima hipoecoico, o sea, más negrito, para que me entiendan, ¿sí? Eso es típico de un parénquima renal normal.
comparen esa ecogenicidad, digamos así, del parénquima renal con el parénquima hepático. Si se fijan, el parénquima hepático es más gris, no es tan negrito como el parénquima renal. Ese es un dato importante para decirnos este parénquima se lo ve normal, ¿sí? Inclusive, si tenemos un poquito más de detenimiento para ver ese parénquima renal, si llegan con tu cursor a ver, muéstrenos unos puntitos más oscuros en el parénquima renal, por favor. ¿Quién está con el... A ver. No. ¿Estás cambiando? Pues andate al parénquima renal, arriba. Esos puntitos más negritos, si quieren ustedes, ya nos está mostrando así lo que serían las pirámides renales a nivel de la médula renal, ¿no? O sea que es una ecografía, en primer lugar, muy bien realizada. No se ve intestino ni aire por encima, así que nos deja ver bien. Y esa es la estructura histológica, o imagenológica, si quieren, ecográfica de un parénquima renal normal. No se olviden ese dato de comparar con el parénquima hepático, ¿sí? Entonces, lo que es más clarito dicen hiperecoico, y lo que es más oscurito, hipoecoico. No se olviden de ese dato, ¿ya? Entonces, el parénquima renal normal sería hipoecoico, en comparación con el hígado, que es un parénquima más hiperecoico, más claro. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? Por lo menos alguien diga que sí, o se han dormido ya. Sí, Sí, doctor. doctor, se entiende. Bueno, abajo, este recuadro no me deja ver completamente la imagen, pero vemos también ahí una ecografía donde vemos ese parénquima renal nuevamente, ¿sí? Y esa mancha negra, esa esférica, es un quiste renal en la periferia del riñón, prácticamente entre la parte periférica de la corteza y la cápsula renal. Eso es un quiste. Este es un dato importante en cuanto hace a la magnitud del quiste. Muchas veces estos quistes tienen contenido líquido o hemático. Estos quistes, por su magnitud, pueden ser, se los puede, como se dice, puncionar por vía transdérmica, ¿sí? Y aspirar el contenido. Muchas veces ese quiste se vuelve a formar, ¿ya? A veces mientras no sea causa de sintomatología para el paciente, sobre todo dolor, ¿no? Claro, salvo que un trauma que reciba el paciente justamente en ese riñón que tiene el quiste, un golpe, una caída, qué sé yo, podría reventar ese quiste y ser problema de sangrado, ¿no? Entonces, eso es un quiste solitario. De paso, decirle que no es raro de encontrar los quistes renales en el tejido renal, sobre todo en personas adultas mayores de los 60 años de edad. Generalmente ya existe una degeneración, digamos así, en parte del tejido renal, donde agrupaciones de glomérulos degeneran y se transforman en quistes. Por lo tanto, no es raro de encontrar quistes renales en el tejido renal, sobre todo de un adulto. ¿Sí? Eso es lo que nos muestra estas dos imágenes ecográficas. ¿Sí? Ahora, ¿a quiénes habría que hacer? Dice, ahí están las indicaciones. Quistes, masas, cálculos, para ver a qué altura están esos cálculos, si están dentro de las cálices, pelvis renal, ureteres, etc. En la tentativa de encontrar, de acuerdo al tamaño, esos riñones que vemos ahí, por la forma y demás que se ve, son riñones casi con seguridad de tamaño normal, entre los 10-12 centímetros de longitud, de polo superior a polo inferior, ¿no? Que tiene un riñón normal.
una característica de los riñones enfermados crónicamente, o sea, de una insuficiencia renal crónica, es que el riñón va reduciéndose de tamaño en la mayoría de los casos de insuficiencia renal ya crónica, ¿no es cierto? Y en algunas situaciones excepcionales casi se puede encontrar algunas veces riñones aumentados de tamaño, como lo menciona ahí, ¿no? La diabetes, ¿sí? La amiloidosis, hay otra cuadro también que es muy frecuente de encontrar riñones grandes, ¿sí? Pero la diabetes, la amiloidosis y que no me se me ha ido el nombre, es una enfermedad neoplásica que también se caracteriza porque los riñones más bien aumentan de tamaño. Un dato muy importante también de encontrar un riñón aumentado de tamaño, fíjense ustedes, en la diabetes sobre todo, es por ese estado de hiperfiltración que tiene en las primeras etapas de la enfermedad renal diabética, ¿no es cierto? El riñón aumenta de tamaño porque hay una hipertrofia de todos los componentes del parénquima renal y ese riñón está aumentado de tamaño, ¿sí? Y riñón pequeño o disminuido siempre nos está hablando de proceso crónico, ¿no? Una enfermedad renal crónica generalmente. Y algunas glomerulopatías muy agresivas que lógicamente pueden llevar a cambios en las dimensiones del riñón y sobre todo, a cambios en la estructura del parénquima renal. Generalmente un parénquima renal afectado, ya crónico, digamos así, ¿qué vemos? Si nosotros pudiéramos medir el grosor de ese parénquima, veríamos que ese parénquima, si es normal, está por encima de 1 centímetro, 1.2 a 1.5 centímetros de grosor. Y en la enfermedad renal crónica, ese parénquima se va adelgazando y prácticamente casi vemos con un parénquima que parece nada más una especie de capa periférica nada más. A veces eso es lo que encontramos con un riñón donde el parénquima prácticamente ya está totalmente atrófico, ¿sí? Y esclerosado. Ya no hay esa diferenciación entre corteza y médula renal, ya no se ve. Adelante. Un poquito acá para hablar de laboratorios más especializados, o sea, pruebas que tienen que ver con la parte, con el componente inmunológico, que son la causa de muchas de estas glomerulopatías, como ven ahí ustedes. En el primer caso, en el caso de un lupus, en el caso del good pasture, con anticuerpos contra la membrana basal, en la infecciosa o post-estreptocócica, están las estreptolicinas, el anti-DNasa B, que es lo que más se está pidiendo. En algunas enfermedades infecciosas, ahí tenemos la serología para la hepatitis B y C. Si el paciente está cruzando con estas formas clínicas, digamos así, o histológicas de presentación de las glomerulopatías, membranosa, vasculopatías y anticuerpos contra el VIH. Prácticamente VIH, hepatitis y LES y ANAS son las pruebas casi que de rutina se piden en un paciente en el cual estamos ante un cuadro de un ataque de una glomerulonefritis. Adelante. La biopsia renal. A ver, ¿cuánto más nos falta para esta primera parte, Carlos Antonio, por favor? Porque creo que estamos al final. Ya. Dejaremos esto acá. No es bueno que vayamos a cansarlos. Mañana revisamos esta parte.